Los traumas y complejos de la infancia determinan quiénes somos de adultos. Y aunque en la iglesia no nos gusta hablar de estas cosas, la realidad es que el niño que fuiste, con todo lo que te sucedió, hoy sigue hablando dentro de ti. El psiquiatra español José Luis Marín dice que las emociones fuertes, sufridas en la niñez, permanecen para el resto de tu vida. Y no solo permanecen, sino que empeoran. Y cuando ese niño interior nunca pudo llorar, nunca pudo hablar lo que le sucedía, nunca pudo ser defendido, el silencio de ese trauma o de esa tragedia se convierte en cadenas que arrastramos a la vida adulta, incluso después de convertirnos a Cristo. Y aquí te lo demuestro. ¿Cuántas veces oraste, ayunaste, lloraste o meditaste tanto la Biblia y aún así sigues reaccionando mal? Tus miedos siguen ahí, tus celos continúan, sigues siendo una persona insegura de tus cualidades. ¿Aún te enojas con facilidad? Y no es que no tengas fe, es que hay raíces profundas que nunca enfrentaste. Y esas raíces son psicológicas, pero también son espirituales. Suscríbete y comparte para que otros también puedan recibir este mensaje. El Dr. Marín habla de 4 raíces del trauma infantil: ultraje, abusos, abandono y humillación. No son simples recuerdos, son heridas que marcaron el alma y el cuerpo del niño. El niño humillado se convierte en un adulto inseguro de sí mismo, que necesita sentir la aprobación de todos. No puede enfrentar las frustraciones propias de la vida. Por tanto, tiende a romper los códigos morales para conseguir lo que quiere a toda costa. El niño o niña abusado sexualmente muchas veces se convierte en un adulto con baja autoestima, que lo predispone a la promiscuidad o a ejercer la manipulación como mecanismo de defensa. Es alguien que lucha con pecados que no entiende. El niño abandonado se transforma en un adulto que tiene miedo constante a que lo dejen. Aquí es donde viene la explicación de la fe cristiana, porque espiritualmente ese trauma o tragedia es la puerta por donde el enemigo entró. Jesús dijo que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, y el trauma infantil es la grieta por donde entra el ladrón. Esa es la conexión entre la psicología y la liberación. Lo que no sanaste de niño se convierte en un derecho legal para que los demonios echen raíces y ataquen al adulto. ¿Sabías que la mayoría de los problemas de los jóvenes y también de los adultos, incluidos los problemas matrimoniales, empiezan en la infancia? Ese marido controlador fue un niño que nunca tuvo voz. Esa esposa celosa y posesiva fue una niña abandonada. Ese padre frío y ausente que tú ves fue un hijo que jamás recibió afecto. El trauma no sanado se transmite generacionalmente, y lo que no resolviste con tus padres lo repites con tus hijos. La Biblia dice en Éxodo 20 que las maldiciones pueden pasar de generación en generación, y el Dr. Marín lo explica en términos psicológicos. El dolor y trauma infantil no resuelto se repite como un ciclo en la juventud y en la adultez hasta que alguien lo enfrenta. El problema es que muchos cristianos disfrazamos nuestros traumas infantiles con espiritualidad y con disciplina religiosa. Nos llenamos de compromisos con la iglesia, pero nunca hablamos ni enfrentamos ese niño roto que llevamos dentro. Y ese niño roto es el que explota cuando discutimos con nuestros padres o con nuestras parejas. Ese niño roto es el que busca manipular a nuestros hijos, el que nos hunde en la depresión o nos lleva de regreso a los pecados recurrentes. El Dr. Marín dice que el abandono del padre es la herida más devastadora que puede pasar un niño. Psíquicamente deja inseguridades crónicas, espiritualmente deja un vacío que solo Dios puede llenar. Aquí hay que entender que cuando el padre no estuvo, el diablo aprovechó para sembrar sentimientos de rechazo, pensamientos de incapacidad para lograr objetivos importantes en su vida. Tienen incapacidad para confiar en las personas, tienen miedos. Por eso muchos oran, Padre Nuestro, pero por dentro sienten que Dios también los puede y los va a abandonar. Si tu padre te dejó, aunque ahora ya no lo recuerdes, no solo sufriste emocionalmente, también sufriste espiritualmente, porque se dio un derecho legal al espíritu maligno, un golpe que dañó tu identidad de hijo. Y sin identidad clara, el maligno siembra mentiras tras mentiras, creando una fortaleza en tu mente, cuyo objetivo es tu destrucción. Eso es una raíz espiritual que necesita liberación. El trauma agudo se presenta por un evento único y aislado,
Pero por ejemplo, un abuso sexual repetido, como ocurre tristemente en casos de incesto o violación familiar, ya está en la categoría de trauma crónico o trauma complejo, porque ya no es solo un golpe emocional, sino es una secuencia, es un conjunto de ultrajes que marcará el alma y el cuerpo de esta víctima, destruyendo su identidad, su confianza y autosuficiencia, ocasionando que formen escudos de protección que son dañinos, y esto marcará su vida adulta. Escuchar diariamente y por años palabras hirientes, golpes frecuentes, burlas continuas tal vez en el colegio, ese goteo diario perfora el alma hasta dejarlo hecho pedazos. La psiquiatría moderna menciona que las consecuencias son la depresión, la ansiedad, la necesidad de validación constante, trastornos de la personalidad o estrés postraumático. Pero el doctor Marín también advierte que la psiquiatrización o psicologizarlo todo también es una trampa peligrosa, porque en vez de enfrentar la raíz del problema, nos llenan de pastillas para adormecer o para maquillar ese dolor. Y aquí entra lo espiritual. Los demonios aprovechan ese adormecimiento al dolor, esa justificación a lo injustificable, ese olvido consciente para fortalecer esas cadenas que te oprimen y echar más raíces. Porque lo que no sana lo vas a repetir, y cuando lo repites tendrán hábitos destructivos no solamente para ti, sino también para los demás. Porque lo que no enfrentas, eso te va a controlar. Lo que no sacas a la luz, eso te poseerá. Y en liberación también he visto personas que manifiestan demonios no por brujería, sino por traumas de la infancia que no han sido resueltos. La terapia auténtica duele y debe incomodar, porque no hay sanidad sin atravesar el sufrimiento. Y bíblicamente Jesús nunca prometió un evangelio que adormece las heridas del pasado. Primero, tenemos que reconocer y nombrar la herida o tragedia. La psiquiatría moderna insiste en que no hay sanidad sin reconocer el trauma. Las emociones reprimidas no desaparecen, se esconden y se pudren. Si no las sacamos a la luz, se convierten en síntomas, enfermedades, adicciones o explosiones de ira. En la Biblia encontramos lo mismo. David en el Salmos 32:3 confiesa: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando escondes tu herida, te consumes por dentro. Por eso, el primer paso es tener valor para decirlo y reconocer lo que te sucedió. Sí, fui abusado y ultrajado. Sí, fui abandonado por mi padre. Sí, me hirieron y me avergonzaron en público, etc. Poner el nombre verdadero al trauma ocurrido en la infancia abre la puerta a la liberación y a la sanidad. Segundo, hablar con la verdad. Se debe romper el silencio y confesar traumas ocurridos o pecados ocultos. El doctor Marín afirma que el acto más terapéutico que existe es hablar o confesar los traumas y pecados ocultos, porque rompe la cárcel del silencio. Y la misma Biblia nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. Hablar y confesar no solo libera, sino que expone lo oculto a la luz. En la práctica cristiana, confesar nuestros pecados ocultos y nuestras tragedias ante Dios y compartirlo con un hermano maduro en la fe o con un consejero espiritual, esto romperá las cadenas de vergüenza y prepara el terreno para la liberación. Cuando hablas y confiesas, el maligno pierde poder, porque los demonios se alimentan de tu silencio y en la oscuridad. Tercero, discernir qué corresponde a la raíz espiritual y qué a la raíz emocional. Hay una dualidad en la respuesta. El psiquiatra te dirá: detrás de cada diagnóstico hay un trauma infantil no resuelto. Y la Biblia también nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Esto significa que toda herida emocional tiene dos dimensiones: la psíquica, donde están los recuerdos, las emociones bloqueadas, los complejos, y la parte espiritual, donde Satanás aprovecha esos traumas, ese dolor, para levantar fortalezas, espíritus de rechazo, de orfandad, espíritu de temor, de lujuria o de adicción. Sanar es tener claro que no basta con una terapia emocional de tu psicólogo o psiquiatra, ni tampoco basta con una oración espiritual aislada. Necesitamos discernir ambas raíces para cerrar la herida de verdad. Cuarto, perdonar y hacer liberación.
entregando las heridas a Cristo. Aquí está la clave. El trauma no se borra con fuerza de voluntad. El alma no se renueva porque te reprimas a ti mismo, sino porque te rindes y entregas tus cadenas a Cristo. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y los que están cargados, que yo los haré descansar. Mateo 11:28. Por eso Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos. El perdonar de corazón al que te hace daño, esa es la medicina. Perdonar es una decisión espiritual que rompe las cadenas interiores. Perdonar al padre que te abandonó, al abusador, a la madre que te humilló. Esto no significa justificar el daño que te hicieron, sino que sueltas las cadenas que te están atando a él. En liberación espiritual, esto significa que tendrás que orar en voz alta y perdonar de corazón al que te hizo tanto daño, y luego renunciar a todo espíritu que entró por esa tragedia física o por esa herida del alma, y también renunciar a toda mentira que trata de minimizar o trata de justificar esa herida. Podríamos orar en voz alta y decir, por ejemplo: Padre que estás en los cielos, a pesar de todo mi dolor guardado dentro de mí, yo perdono de todo mi corazón a esta y a esta persona que me hizo tanto daño en aquella oportunidad. Y con esto menciono sus nombres. Y ahora renuncio a todo espíritu que entró en mí por el ultraje que me hizo mi familiar. O renuncio al espíritu de rechazo. Renuncio a este resentimiento que está dentro de mí contra esa persona. También renuncio a la mentira de que no valgo nada. Renuncio a la mentira que soy incapaz de hacer grandes hazañas en mi vida. Renuncio a la voz que me dice dentro de mí que soy un fracasado. Y en el nombre de Jesús se rompe esa cadena. Quinto, renovar la mente y caminar en disciplina espiritual. Sanar no es un evento único, es un proceso continuo para toda la vida. El doctor Marín dice que la terapia auténtica duele, porque significa trabajar y enfrentarse con uno mismo. Y Pablo en Romanos 12:2 nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Jesús también nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Esto significa que después de la confesión y la liberación, hay que alimentar el alma y el cuerpo para marcar nuevas costumbres, como por ejemplo, meditar la palabra de Dios diariamente. Esto reprogramará tu mente. También la oración diaria y el ayuno, que puede ser quincenal o mensual. Eso es algo muy importante, porque fortalecerá el espíritu ante las debilidades y tentaciones diarias que te presenta este mundo. Construir nuevas amistades y buscar pertenecer a una comunidad cristiana sana, que reemplacen los ambientes de pecado y los traumas. Cuidar el cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero en este punto no se refiere a hacer ejercicios deportivos, sino se está refiriendo a vigilar que tu cuerpo no esté ejercitando actos inmorales que abren puertas a espíritus malignos. Primera de Corintios 6 nos dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Por tanto, vigilar que nuestro cuerpo no cometa estos actos inmorales. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes no son sus propios dueños. Primera de Timoteo 4:8 nos dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Quiere decir que aunque el ejercicio deportivo tiene algún beneficio para esta vida terrenal, el practicar la devoción a Dios y el amor al prójimo son más útiles para esta vida presente y para la eternidad. Conclusiones. Tu problema de hoy empezó en tu niñez. Lo que viviste en la infancia no fue tu culpa, pero si no lo enfrentas hoy, seguirá gobernando tu adultez y tarde o temprano explotará. Si no las reconoces y no las nombras, se convierten en cárceles invisibles para tu alma. Si las ignoras, los demonios tendrán derecho legal para seguir influenciando o atormentándote. Pero si las llevas a Cristo, si las confiesas tal como se llaman, si perdonas y las renuncias, la verdad de Dios te hará libre. Hoy te invito a meditar. ¿Tienes grietas en tu alma que aún están abiertas y no te estás dando cuenta? ¿Qué tragedias de tu pasado o qué eventos de tu niñez te marcaron tanto
que ahora están dictando tus problemas presentes? No tengas miedo. Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón y para liberar a los cautivos, pero es necesario declararlos. La verdadera terapia empieza en el espíritu, pero alcanzará tu alma y tu cuerpo. Identifica tus puertas abiertas y ciérralas con la verdad de Dios. Camina en la libertad de Cristo, que declarar la verdad te hará libre.